Imagínate que eres un chico que nace en Inglaterra, en un pueblo pequeño que se llama Birmingham. Esto está rodeado de fábricas. Solamente podrías trabajar en estas fábricas o haciendo trabajos manuales. Este chico nace en una casa muy humilde. Sus padres son personas que no son pudientes. Trabajan todo el día y no ganan mucho dinero. Tú duermes con tus hermanos, hacinado en una cama, básicamente grande, y no tienen ni siquiera baño en casa, no hay inodoro, tienen que salir al patio a hacer sus necesidades. Y este chico comenta que incluso se tiene que limpiar con papel periódico. Nunca se sentía limpio, siempre se sentía como sucio y que no estaba aseado. Este muchacho también tenía problemas en el colegio. Era disléxico, pero claro, en esa época nadie le iba a diagnosticar con eso. Todos pensaban que era como que estaba retrasado en clase, que era el último de la clase. Le llegaban a poner esos gorros de burro para definir que era el menos aventajado. Este chico, la única manera que tenía de atacar a todo esto era siendo el gracioso de la clase, el payaso. Incluso se hacía amigo de los más grandes, así, haciéndose el gracioso, para que le defendieran del bullying que le hacían los demás. Incluso llegaban a bajarle los pantalones. Este muchacho no es ni más ni menos que la leyenda Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas. No te vayas a ir porque se pone más interesante. Ozzy siempre comenta que su padre era un hombre que trabajaba todos los días de su vida, lloviera, nevara, estuviera enfermo o lo que sea, y él siempre iba a llevar esa premisa consigo. Su padre trabajaba por la noche en una fábrica de herramientas y su madre por las mañanas. Cuando su padre llegaba de trabajar, su madre se iba a trabajar. Él era un chico muy nervioso y tenía miedo de provocar algún accidente en su casa que hiciera que desviviera a alguno de su familia, como por ejemplo su madre, sus hermanos o incluso su padre que estaba durmiendo. Ozzy quería hacer una vida normal, intentó conseguir trabajos normales como por ejemplo de albañil, de plomero, gasfitero, fontanero, incluso consiguió trabajo en un matadero. Pero aquí incluso duró mucho menos porque el olor era nauseabundo, dice que era horrible, no sabía cómo aguantarlo. Había gente que estaba ahí ya 35 años, él decía, ¿cómo pueden aguantar esto? Trató de hacer otras cosas, por ejemplo, veía que los chicos del barrio realizaban actos delictivos, como por ejemplo robar. Y él también dijo, voy a intentar hacerlo yo también, pero lo hacía solo para agradar. Y al final terminaron pillándole y lo metieron en la cárcel. En la cárcel él decía que lo peor no era que estuviera rodeado de delincuentes y pensar en que le iban a desvivir, sino que siendo un chico con el pelo largo y castaño, todos lo que querían hacer era mantener relaciones íntimas con él, porque no era algo normal en esa época. Su padre en realidad, por darle una lección, no quiso pagar la fianza y dejó que se quedara ahí el tiempo que tenía que estar. Lo que él siempre comenta es que desde pequeño la música siempre se ha escuchado en su casa y a él le encantaban los Beatles. Más o menos como a los 14 años quiso comprarse algunos elementos para poder hacer música. Un micrófono, unos altavoces. Entonces habló con su padre y su padre, ahí fue bueno, le dio 250 libras para que se fuera a la tienda de música que había en este pueblo, porque seguramente solo había una tienda. Él se fue allí a comprarse esos elementos y de paso, pues se compró ese micrófono y esos altavoces, puso en una nota, Ozzy necesita una banda, tengo micrófono y altavoces. Gracias a la nota que dejó Ozzy, unos chicos que estaban buscando un cantante llegan a esta tienda de música. Estos chicos son Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Estos muchachos ven la nota que dice Ozzy necesita una banda, tengo micrófono y tengo unos altavoces y dicen, oye, yo conozco a un Ozzy, pero este chico no canta. Resulta que ellos iban al mismo colegio que él, un año más o un año menos si no me equivoco. El caso es que dicen, bueno, vamos a ir a buscarlo a su casa y le preguntamos porque tiene micrófono y altavoces. Van a buscarlo a su casa y rápidamente, si no me equivoco yo, Bill Ward dice que le cayó súper bien desde el inicio, lo vio como un chico muy así, muy risueño, ¿no? Muy gracioso a la hora de hablar, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces decidieron que iban a empezar a hacer su banda. Iban a empezar a ensayar y esto lo iban a hacer por las mañanas. Empezaron a juntarse a las 9 de la mañana en un lugar que estaba cerca de un cine. Entonces ellos estaban ahí intentando pues hacer canciones. Me imagino yo que intentaban crear su primera canción. Algo a recalcar es que Tommy Iommi tuvo un accidente antes de conocer a Ozzy en la fábrica donde trabajaba.
perdió la punta de 2 dedos de su mano derecha. Lo que parecía el fin de su sueño lo convirtió en su mayor fuerza. Con prótesis caseras de plástico y cuero y afinando su guitarra más grave para poder tocar, creó un sonido único, lo que ayudó también a ese sonido característico de la banda. El grupo se llamaba Polka Tulk Blues Band, pero como enfrente de donde ellos ensayaban había un cine y estaban poniendo una película de miedo que se llamaba Black Sabbath, decidieron cambiar el nombre de su grupo a Black Sabbath, inspirados en la película. Uno de ellos comenta, oye, aquí en el cine están poniendo una película de miedo, ¿no? Y la gente está gritando, ¿no? Está como que muy asustada. Pero en la música es diferente. Aquí la gente quiere escuchar música solamente para como sentirse bien, ¿no? Como algo bonito. ¿Por qué no hacemos algo de miedo? Querían inspirarse en la película de miedo que habían escuchado, que habían visto, y también en un libro de magia negra que le habían regalado a Ozzy. Y bueno, con todas estas combinaciones, porque Ozzy quería sonar como los Beatles, pero no le salía. Entonces hicieron estas combinaciones, ¿no? Entre lo del libro de magia y la película de miedo y los toques, los matices que le estaban metiendo, sin querer queriendo, lo meten todo en una licuadora y les sale un nuevo género dentro del género del rock, que es el heavy metal. Y esto lo inventaron ellos prácticamente, ¿no? Sacan el disco de Black Sabbath y luego viene el disco de Paranoid, y con esto ya ellos ya se empiezan a catapultar. Ya son muy escuchados en Inglaterra. Ya empiezan con el tema de las giras y todo esto. Incluso Ozzy, orgulloso, llama a su madre y le dice: mamá, estamos en la radio, estamos rompiéndola totalmente, ¿no? Y aquí es como que continúa la banda ya avanzando con un rumbo fijo. Bueno, resulta que la banda empieza a tener mucho dinero, empieza a tener mucha fama, y con esto empiezan ya los excesos, ¿no? En todas las bandas de rock siempre hay cosas así, y sobre todo en aquella época, pero la banda de Ozzy y los demás estaban que tomaban sustancias, alcohol, porrón, un montón. Justo más o menos en esas épocas él conoce a la que iba a ser su primera esposa, que se llamaba Thelma. La conoce en un bar y al poco tiempo, si no me equivoco, al año se casan. Ella ya tenía un hijo. Ozzy adopta a este hijo y aparte tienen 2 hijos más. Él dice que se portó muy mal con Thelma y que aparte era muy egoísta con sus hijos. Bueno, toda la banda, como tenían ya mucho dinero, empezaron a comprar propiedades, autos, casas, ¿no? Ozzy compró una casa de 20.000 libras y tenían muchísimas cosas. El problema es que tenían un manager que era un poquito mala persona. Y como estos chicos eran muy jóvenes y muy ingenuos, todo lo que compraban y todo el dinero iba como que a nombre del manager. Este era un vivo y hizo que quebrara la banda prácticamente. Bueno, dejan a este manager y por suerte, más o menos en el año 70, conocen a Don Arden, que es uno de los mejores managers que habían en esa época en la industria. Este tiene una hija que se llama Sharon Arden, y ella también empieza a frecuentar con la banda, empieza a salir con ellos, de fiesta y todo eso, ¿no? Luego las cosas van mejor, me imagino yo que pasa un tiempo, la banda empieza a recuperarse un poquito, pero en el año 77 el padre de Ozzy se enferma, ¿no? Y se tienen que ir a Los Ángeles para grabar un disco o para hacer unas promociones ahí. Él lo va a ver antes, pero cuando llega a Los Ángeles le indican que su padre ha fallecido. Esto a Ozzy le pega durísimo porque adoraba a su padre, es una pérdida muy fuerte para él. Y se aferra más a lo que son las sustancias y el alcohol, demasiado. La banda lo necesita y este se pierde como por 2 semanas. Ya llega el año 79 y su mejor amigo en la banda, Bill Ward, le tiene que decir a Ozzy, porque todos dijeron, tú se lo tienes que decir, le tiene que decir a Ozzy que tiene que abandonar la banda. Imagínate, todos estaban en excesos de sustancias y alcohol. ¿Cómo debía estar Ozzy en excesos para que se tuviera él que ir? Bueno, que le echen de la banda a Ozzy es lo peor que le puede pasar. Él piensa que su carrera ya se ha terminado, pero tiene todavía un contrato con Arden. Entonces, él y Sharon dicen, vamos a meterlo en un hotel de Los Ángeles y vamos a ver qué podemos hacer con él. Entonces, Ozzy está en este hotel y lo que hace todo el día es comer pizza, con el alcohol, con las sustancias así a full, y todo el día metido en la bañera viendo películas. En un momento dado lleva como ya 3 semanas en el hotel y cada vez la autodestrucción es peor. Y Sharon dice, voy a ir a rescatar a este muchacho. Va a la habitación de hotel y le dice, báñate, afeítate, que vamos a empezar a avanzar.
Aquí es cuando, bueno, hay que acotar una cosa, y es que él todavía estaba casado con su primera esposa. Él a veces, me imagino yo que entre gira y gira, volvía a su casa porque tenía a su esposa y a sus hijos, pero ya estaba empezando a enamorarse de Sharon. Seguimos con el tema. Entonces es cuando se va a conformar la siguiente banda de Ozzy. Aquí es donde conoce a Randy Rhoads, que es un personaje muy importante para él, porque cuando lo conoce dice: qué raro, como que no me cuadra, es un chico así alto, delgado, era muy buena gente, dice, muy gracioso, y tenía tacones altos, a él no le cuadra, dice, vete de aquí, no me cuadra para nada, ¿no? Pero cuando lo escucha tocar la guitarra dice, wow, es increíble, ¿no? Entonces forman una simbiosis total y crean unos éxitos increíbles. Se hace la banda The Blizzard of Ozz, que ya tiene su nombre ahí, incluso. Él es el jefe supremo de la banda, ya aquí no hay democracia, no lo pueden sacar de ninguna manera. Y crean éxitos tan grandes como Crazy Train. Bueno, llega el año 1982 y ellos están de gira, si no me equivoco, estaban yéndose a Tennessee y estaban en un bus. Entonces llegan a un lugar y aquí se habían quedado dormidos Ozzy y Sharon. Y se van el guitarrista, que era Randy Rhoads, con la maquilladora, y se suben a una avioneta. En realidad no explica mucho por qué se suben a una avioneta, pero estos tienen un accidente. Parece ser que se chocan con una mansión o algo así y hay una explosión. Esto los despierta a Sharon y a Ozzy y les dicen que bajen del bus. Y claro, aquí se ven con todo este problema. Ozzy en realidad se siente muy culpable, dice que le hubiera dicho a Randy no te subas a esa avioneta y por eso se siente tan culpable. En realidad es una gran pérdida para Ozzy, ya sabes que él lo adoraba. Este mismo año se divorcia de su primera esposa, ¿ya? Y luego se casa este mismo año con Sharon, en el año 82. A lo largo de los 80, él tiene varios hijos con Sharon, 84, 85, varias épocas. Luego en el 89 hay un evento también muy importante en el que casi acaba con la vida de Sharon, que ya lo comenté en otro vídeo que lo dejaré por aquí seguramente. Pasan los 90, él me acuerdo que en una época, porque le habían mandado a hacer terapia por este tema de lo que había hecho, y empezó a hacer mucho ejercicio, intentó controlarse en casa con los hijos y todo eso, porque Sharon se lo advirtió. Y luego llegan los años 2000, que es la época en la que empieza el show de los Osbournes, en el año 2002. Acuérdate de las locuras de Ozzy, todo el mundo habrá visto esos capítulos, las cosas locas que hacía. Más o menos por el año 2002, 2003 por ahí, Sharon le diagnostican un cáncer de colon y esto a Ozzy le pega demasiado duro porque la ama, la adora. Entonces él empieza a abusar mucho más del alcohol y de las sustancias. A Sharon le están haciendo quimioterapia en Los Ángeles. En un momento dado, Ozzy y su hija, que sacan una versión de una canción que habían cantado con Black Sabbath en su momento, tienen que hacer promoción en Inglaterra, entonces están en Inglaterra. Justo a Ozzy no se le ocurre otra idea de coger una cuatrimoto, un quad, y ponerse por ahí por la casa de Birmingham a hacer el loco, y tiene un accidente y va al hospital. Se rompe varias costillas, tiene una hemorragia en el pulmón, cae en coma. La madre, o sea, Sharon, llama a su hija y le dice, por favor, ve al hospital que tu padre ha tenido un accidente. Ella va y lo cuida y, es más, Sharon, que estaba con la quimioterapia, viaja hasta Inglaterra para poder ver a su esposo, al cual adoraba, y aquí te das cuenta. Ozzy a las 4 semanas o al poquito ya se quiso dar de alta porque él es así de loco. Bueno, en realidad Ozzy desde el año 2000 al 2025 ha seguido con su carrera, él ha continuado con sus giras, con sus éxitos. En un momento dado no le querían llamar para Lollapalooza y él dijo, bueno, pues no importa, Sharon los mandó a la porra y dijo, vamos a inventar nuestro propio festival, que es el Ozzy Fest, que fue un éxito también. A lo largo del tiempo él ha tenido muchos problemas de salud, pero siempre ha sido apoyado por sus hijos y por Sharon. En un momento dado decían, oye, papá camina extraño, anda extraño. Y empezaron a buscar médicos para que pudieran ayudarlo y dijeron que tenía esclerosis múltiple. Luego más adelante le diagnosticaron también que tenía un tipo de Parkinson. Este pobre hombre ha tenido de todo, incluso le pusieron unas varillas como metálicas en la espalda y luego en una caída se le salen las varillas, se le infecta, o sea,
imagínate, y aún así con todos esos excesos, esos problemas de salud, él llegó a los 76 años prácticamente, hasta el 2025, en julio, que es cuando él fallece. Pero poco antes de eso, él se despide de una manera apoteósica como el gran príncipe de las tinieblas que es, con un concierto que hace con su antiguo grupo Black Sabbath, y lo hace sentado en su trono. Qué mejor manera de despedirse, y la gente no quería que terminara. Y bueno, espero que te haya gustado. He tocado esto de la manera más respetuosa como siempre. Me parece que este tipo, Ozzy Osbourne era un personaje total, hay que tenerle total respeto. Te suscribes al canal, dejas muchos comentarios porque es muy bueno para mí. Y ya sabes, si te gusta Ozzy, vete a ver los Osbournes, que está buenísimo. Hasta luego, hasta luego.